Seguramente todos ustedes habrán escrito alguna historia en algún punto de su vida. Tal vez no sea lo que más disfrutan, tal vez no sea algo que quieran hacer el resto de su vida, pero todos lo hemos hecho en algún punto. Y mientras lo hacían, muy probablemente se dieron cuenta que llegaron a un punto en el que ya no sabían qué escribir. Llegaron al famoso bloqueo del artista. Así como esto pasa cuando escribimos una historia, muchas veces nos pasa en la vida. Nos pasa que todo va caminando bien, sabemos qué camino agarrar y de pronto ya no sabemos para dónde ir. Cuando me invitaron aquí a hablar sobre el tema Shift the Unknown, me di cuenta que lo más desconocido a lo que me enfrento en mi vida, por lo general, es a mi propio futuro, o al futuro de las historias que escribo. A veces cuando estoy escribiendo, mis personajes empiezan a hacer cosas, empiezan a decir cosas sin que yo lo esté planeando. Y me doy cuenta que estas cosas muchas veces no llevan a nada. Son actos banales que realmente no tienen una finalidad en la historia y termino por eliminarlos. ¿Cómo resuelvo esto? De la misma manera que ustedes pueden evitar ese bloqueo de no saber qué seguir. Con estructura. Seguro ustedes han escuchado sobre la estructura de los 3 actos en algún punto. O tal vez les suene más conocido inicio, desarrollo, fin. Este tipo de estructura está presente en todo lo que los rodea. Viene desde Aristóteles. Si van al cine, si leen un libro, incluso en las historias que les cuenta su familia, su abuelo, sobre algo que pasó hace 50 años, siempre va a haber un inicio, un desarrollo y un fin. Y ustedes cuando van a contarle una historia a alguien, por lo general saben exactamente qué pasa, saben cómo empieza, qué es lo que pasa en medio y cómo termina. Si este tipo de estructura está presente en todas las historias que nos rodean, ¿por qué no la implementamos en nuestra propia historia? Siento que nuestra historia es como un camino. Hay que tener un mapa. Y si nuestro mapa está bien estructurado va a ser mucho más fácil. Por lo cual les recomiendo que en verdad tomen una hoja de papel y una pluma y se pongan a escribir su historia como si fuera un mapa. Para ello tienen que entender el primer acto. En el primer acto usualmente es donde conocemos a nuestros protagonistas, donde conocemos quiénes son, qué los rodea, cuáles son sus anhelos, a qué problemas se enfrentan. Ustedes deben conocerse muy bien a ustedes mismos antes de empezar a escribir lo que sea. Y a veces no nos conocemos bien. No sabemos qué tipos de personas somos, no sabemos qué anhelamos. Todos hemos pasado por ese punto en el que decimos, no sé qué quiero hacer de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos? Mirando a nuestro entorno, mirando a nuestro vecino, mirando a la comunidad en la que vivimos, que tal vez tiene un gran problema de salud, un gran problema de violencia. Hay que mirar el contexto político y económico que nos rodea. Hay que saber dónde estamos parados. Y entonces tal vez encontremos algo que no nos guste y qué es lo que queremos cambiar. De esta manera nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y tendrán su conflicto. En el primer acto se establece el conflicto a resolver por el protagonista, que en este caso son ustedes. Ya que ustedes tienen bien delimitado dónde están parados, cómo es su contexto, les pido que vayan al tercer acto. Nos saltaremos por ahora el segundo acto y quiero que se visualicen. Quiero que vean el contexto en el que viven y a ustedes mismos cómo quieren terminar. Si ustedes se dieron cuenta que hay un problema de salud que quieren resolver, tal vez se les ocurra la locura de buscar una cura. Aquí es necesario que sean muy específicos. Si la cura se va a vender en todo el mundo o solo en una comunidad. Si esa cura va a ser gratuita, si la va a vender una empresa. Entre más específicos sean, más fácil va a ser. Porque muchas veces van a llegar a la meta, pero no es exactamente como ustedes lo desearon. Entre más específicos sean, más fácil va a ser llegar. Y ustedes ya tienen ahora dónde están parados y dónde quieren terminar. Ya lo tienen bien delimitado, lo tienen escrito. Ya tienen el punto A y el punto B. ¿Qué falta? El camino, lo más difícil. El segundo acto. Consideren su segundo acto como un mapa. ¿Alguna vez han intentado llegar a algún lugar que no conocen sin un mapa? Les garantizo que pudieron pasar varias cosas. O llegaron tarde, o no llegaron, o tuvieron que pedir indicaciones. Pero en la vida nadie les va a poder dar esas indicaciones. Ustedes tienen que tener su mapa antes de que emprendan ese camino. Y el segundo acto usualmente en cine está dividido en 2 partes. En la primera parte es donde se entrena a nuestro protagonista. Si ustedes quieren ganar el campeonato de la escuela,
Ustedes tienen que entrenar muy fuerte para ello. En mi caso, para llegar al Festival de Cannes, en el cual tuve un cortometraje este año, tuve que prepararme mucho, tuve que conocer más el lenguaje cinematográfico, estudiar muchas películas, tuve que educarme. Así ustedes edúquense para la meta que ustedes están buscando, porque en la segunda mitad del segundo acto viene lo más difícil. Aquí es donde ustedes aplicarán su entrenamiento, empezarán a cumplir metas pequeñas para llegar a la meta grande. Ustedes tienen que escribir en ese papel que tomaron y con esa pluma, tienen que escribir metas pequeñas, tienen que escribir cada punto de ese camino que tienen que recorrer para llegar al final. Y con su entrenamiento comenzarán a cumplir una tras otra tras otra. Y aquí viene lo difícil, porque la vida no es tan fácil como eso. La vida les va a empezar a arrojar muchas cosas. Tal vez un familiar se enferme, tal vez una ruptura amorosa, tal vez un problema económico. Hay muchas cosas que no podemos controlar en esta vida y nos van a pasar. Si han ido al cine últimamente, probablemente sea la película que hayan visto, se habrán dado cuenta que hay un momento en el que el protagonista o está a punto de ser vencido o está a punto de rendirse. Eso les va a pasar en algún punto. La vida no es tan fácil. Pero ustedes ya saben qué meta sigue, ya saben qué es lo que tienen que hacer a continuación. Ahí es donde está su fuerza. Ustedes deciden si se quedan ahí en ese agujero y no llegan a su tercer acto, o salen de ahí rápido, cumplen la meta que sigue y la que sigue y la que sigue hasta llegar al final. Y de pronto tal vez se den cuenta que ya llegaron a su tercer acto, cumplieron su gran historia. ¿Y luego qué? Otra vez la pared. Ya no sé qué sigue. Sigan escribiendo. Porque su historia es más larga que 2 horas de una película. Es más que 700 páginas de un libro. Su historia es mucho más que eso. Ustedes tienen una historia que cuenta de cuando se levantaron esta mañana y llegaron aquí, así como tienen una historia más grande que les tomará quizá 3, 4 años cumplir. Tienen historias todo el tiempo, hay historias más grandes que otras. Tal vez si un día su sueño fue ganar el campeonato de la escuela, hoy se darán cuenta que tienen una meta más grande. Que esa pequeña meta que algún día fue su tercer acto, es solo una pequeña parte del camino. Sigan escribiendo, pero háganlo con estructura. Porque tal vez si han ido al cine o han leído un libro que no está escrito con estructura, los habrá cansado muy rápidamente. No se cansen de su vida. Estructúrenla, escríbenla, tengo un mapa. Y así, cuando lleguen al final, tal vez lleguen a la última página, cierran los ojos por última vez y puedan decir, yo soy mi historia favorita. Gracias.